Adolfo Linares para conversar sobre diversos temas, pero principalmente este tema de la lista gris. Buenos días, bienvenido a TVN. Gracias. A ver, Panamá o Colombia ha dicho que Panamá no va a estar en su lista gris y entra un periodo de negociación que debe durar un año para decidir ese tema y otros más. Mira, yo primero que quiero empezar Sí. felicitando en cierta forma a la canciller y vicepresidenta Isabel Saimalo de Alvarado y a su equipo por el excelente manejo diplomático como se manejó esta crisis. Yo creo que, si bien es cierto, a mi criterio, Panamá, y esto no es cuestión de quién gana y quién pierde, pero yo creo que en este round, para decirlo así, yo creo que Panamá salió airoso porque consiguió su cometido, ¿no? Consiguió que Colombia recapacitara en su decisión de estigmatizarnos bajo un término de paraíso fiscal y previo a cualquier discusión del tema. Yo, a mi entender y lo que he podido escuchar de lo que ha dicho la Cancillería, es que el gobierno de Panamá está abierto a discutir el tema ese como otros temas, incluyendo el de Zona Libre de Colón, y Panamá se reserva obviamente su derecho soberano a decidir si al final puede llegar a un acuerdo de intercambio de información con Colombia vía un tratado de doble tributación sin que afecte la plataforma de servicios o los negocios que se hacen en Panamá, porque es muy importante. ¿Eso se puede? Por supuesto que sí, Eduardo. O sea, primero que todo hay que entender que el término paraíso fiscal es un término inventado para, de una forma peyorativa, la OCDE y sus países miembros quieren catalogar a aquellos países que no tienen el mismo régimen fiscal que ellos. Y yo creo que Panamá, a diferencia de lo que hizo bajo la administración de Ricardo Martinelli y bajo a mi criterio, forma torpe en que Fran de Lima manejó este tema y el tema del Gafi y además de los temas de corrupción, que esos son otros temas, pero en este tema yo creo que estamos pagando las consecuencias de un manejo torpe e irresponsable de quien en su momento fue el encargado de estos temas y estamos pagando las consecuencias de ello. Panamá tiene que mantener la postura que yo creo que la canciller lo hizo muy claro, de que Panamá no va a aceptar ninguna negociación que no sea bajo los términos que establece el derecho internacional público, que es el derecho, son las leyes que regulan las relaciones entre los estados. Y es muy claro las normas cuando dicen que la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, la Carta Democrática de la OEA e incluso la Convención de Viena de los Tratados, que regulan todos los tratados entre los países, que dicen muy claramente que serán nulos por violación, por tener vicios del consentimiento, cuando un país quiere imponerle a otro un tratado o un acuerdo que el otro no quiere firmar. Entonces, porque para poder llegar a un acuerdo tiene que haber un beneficio o un interés mutuo, y en este caso no lo hay, y eso es legítimo. ¿Panamá no dio nada a cambio de que nos sacaran de esa lista? ¿O solo la promesa de negociar? Yo he leído el documento que se firmó y las versiones que ha planteado Cancillería y no tengo por qué no creerles. El único compromiso que tiene Panamá es sentarse a discutir el tema, de ver una posibilidad de solucionar esta discrepancia de una manera que no afecte los intereses de Panamá, y eso es legítimo. A ver, en el primer momento que se hizo el anuncio y que también Santos hizo su anuncio en Colombia, no habíamos leído el documento, no se tenía acceso, simplemente se dijo que nos habían sacado de la lista gris y uno, bueno, ¿a cambio de qué? Sí. Después entendemos que Panamá accede a negociar un tratado, digámoslo así, o un nuevo documento. No, Panamá no accede a negociar. Panamá está dispuesto a discutir el tema y ver la posibilidad de ver si se llega a un acuerdo para firmar un tratado o un acuerdo macro que incluya temas aduaneros, de narcotráfico. Así entendí yo. Y entre esos, ahora, la posibilidad de... Cuando hay un problema, normalmente, en el gobierno o en el país, el gobierno dice, vamos a nombrar una comisión de alto nivel para estudiar el tema. Y esa comisión se queda
ya sé para dónde vas. Para toda la vida. No, a eso lo voy. O sea, si la estrategia aquí, que es válida y que seguramente los diplomáticos no van a salir a decirlo formalmente, pero vamos a crear un grupo negociador y esa negociación se puede demorar 100 años y el status quo se mantiene. O sea, las cosas siguen así hasta que se llegue a un acuerdo. Sin embargo, el documento habla de un año y habla de septiembre. Es decir, no es una negociación que se puede quedar para toda la vida. Yo asumo que esa fecha de un año se puso porque obviamente si uno puede tener un interés de llegar a un acuerdo para negociar un tratado, pero si las posiciones son tan disímiles que no se consigue llegar a un acuerdo, yo creo que es lógico ponerle una fecha de término para esa discusión. Y yo creo que eso es, yo lo que estoy asumiendo, y yo creo que es así a lo que se refiere a esa fecha. O sea, que en un año tenemos que sentarnos a discutir si vamos a firmar esto. Si al final en ese término de un año no nos ponemos de acuerdo, no ha pasado nada, cada uno se va para su casa y veremos si en el futuro discutimos el tema nuevamente, qué es lo que debe suceder. Lo que pretende hacer Colombia, lo que hizo Colombia a Panamá, con el agravante que fue empujada y por la OCDE e impulsada por la OCDE para que lo hiciera, de pretender chantajear a Panamá por este medio de las listas de paraísos fiscales, es una violación del derecho internacional que si de mí dependiera, yo incluso trataría de ver cómo hago una estrategia diplomática instruyendo al embajador en las Naciones Unidas e instruyendo a nuestro embajador en la Organización de los Estados Americanos para que cada uno por su misma vía denuncie lo sucedido. En el derecho internacional ningún país puede obligar a otro a firmar nada. Nada, por supuesto que no, porque así como tú y yo vivimos en sociedad para poder vivir organizadamente sin que vivamos en una anarquía o bajo la ley del más fuerte, lo mismo sucede en las relaciones entre los estados, porque si no fuera así, aquí serían 3 o 4 países los que mandaran e impusieran todas las normas y estaríamos regresando a una especie de feudalismo medioevo donde solamente los países europeos eran los que controlaban el universo y pareciera que eso es lo que queremos ir para allá atrás, porque la OCDE lo que... ¿Qué es la OCDE? Hagamos algo de docencia rapidito. ¿Qué es la OCDE? La Organización para la Cooperación Económica, o algo por el estilo es el nombre, es una organización de países básicamente europeos y seguidamente se han anexado otros países que busca básicamente el desarrollo de sus miembros y la promoción económica de sus miembros, y eso es legítimo. Pero lo que no le podemos permitir es que para obtener esos objetivos obligue a otros países más débiles a cambiar sus reglas del juego, a cambiar su legislación para que ya no favorezca a la población de este país, en este caso Panamá, sino que para que favorezca a ellos. Entonces, eso es lo que pretende la OCDE y eso es lo que pretendía Colombia, que Panamá cambie su sistema fiscal y su forma de giro de negocio, que es legítimo, porque a Colombia no le conviene. Recuerda que estos países de la OCDE, los países europeos, Estados Unidos y Colombia, tienen un sistema de renta que es mundial. Ellos le graban impuestos a sus ciudadanos independientemente de dónde lo ganen y tienen tasas impositivas súper altas. Y ellos consideran que cualquier país, con el caso de Panamá, que si bien es cierto tiene tasas impositivas, no son bajas, pero él nada más cobra impuestos por lo que se produce en Panamá, porque a nosotros no nos interesa cobrar impuestos por lo que un panameño o un extranjero que vive en Panamá se gana en Costa Rica, porque ese es un problema de Costa Rica o sería de Colombia si lo hiciera en Colombia. Nosotros estamos Panamá, hay gente que está viniendo a Panamá también porque ese sistema territorial, junto con nuestra posición geográfica, ha permitido que Panamá se convierta en una plataforma de negocio de empresas para temas de logística y distribución, y eso también es legítimo. Todo el mundo compite por atraer capital extranjero. Si Colombia no quiere que sus empresarios salgan de Colombia para invertir en Panamá o en otros países, bueno, pues que Colombia establezca un régimen de divisas como el que tiene Venezuela o como el que tiene Ecuador, que prohíbe a sus ciudadanos sacar los dólares y así se queda con su plata adentro. Pero lo que no puede pretender es que Panamá se convierta en un policía o en un apéndice del DIAN colombiano para cobrarle impuestos a colombianos, para dárselos a Colombia, sin que Panamá reciba nada a cambio y pagando nosotros la cuenta de gasto. Sigo con el tema OCDE un momentito. Nosotros no somos colombianos, no estamos en Colombia, eso es un problema de Colombia. Sin embargo,
A ver, ¿qué gana Colombia perteneciendo a OCDE a cambio de pelearse con Panamá? Es decir, mejor no me meto a OCDE y sigo de buenas con Panamá, o le conviene a ellos más estar en la OCDE. Eduardo, esa es una muy buena pregunta. A mí me tocó escuchar a la ministra de Hacienda del gobierno de la anterior ministra de Hacienda del gobierno de Santos, y al propio presidente Santos más recientemente decir de que la aspiración de Colombia de entrar a la OCDE era porque ellos consideraban que ser miembro de la OCDE era una carta de excelencias, de buena presentación y de buena, porque la OCDE representa a países que tienen buenas prácticas de gobierno, de transparencia, etcétera, etcétera, y ese es su derecho. Si ellos opinan eso, ese es su derecho. La OCDE le va a dar plata a ellos por pertenecer. ¿Hay algún fee o algo? Yo no tengo la menor idea. Ese es un club y me interesa. Pero lo que digo, es legítima esa aspiración. Pero lo que no pueden ellos pretender es, porque ellos pretendan entrar ahí, obligarnos a nosotros y ponernos como una especie de trofeo ante la OCDE, obligándonos a hacer una serie de cosas que nosotros no queremos hacer. En este caso, no nos interesa firmar un tratado de intercambio de información, porque a Panamá no le interesa la información de panameños que tienen inversiones en Colombia, porque nosotros no grabamos esos ingresos. Entonces, cuando uno firma un tratado, es porque recibe algo y da algo. Pero en un intercambio de información, yo voy a dar información y ¿qué voy a recibir? Si a mí la información no me sirve. Entonces, para el sistema fiscal panameño no hace falta la información tributaria de Colombia. Sería entrar en un compromiso que me va a costar, porque por la operación y por la infraestructura, pero yo no recibo nada. O sea, que no es que Panamá no le da la gana firmar, es que en verdad no me conviene firmarlo. Entonces, vamos a buscar una fórmula de intercambiar información, por ejemplo, por la vía judicial, que es una forma que también se puede hacer, pero Colombia se ha negado. Pero el tema de la OCDE que tú hablas es, la OCDE se vende así como una organización de países de primer mundo, de buenas prácticas tributarias y económicas, y está bien, cada quien tiene derecho a autoproclamarse como quiera, pero hay una realidad, todos los países de la OCDE están quebrados. Panamá tiene 10 años de tener un crecimiento sostenido. Yo no sé si Panamá es el mejor país con las mejores prácticas, y yo creo que no lo somos, tenemos serios problemas de institucionalidad, pero algo estamos haciendo bien. Yo considero a la OCDE una organización ahora mismo de países quebrados. Entonces, ellos no pueden imponernos a nosotros que sigamos un modelo que pareciera que va rumbo al fracaso. O sea, la fórmula de ellos no ha funcionado y la nuestra sí. Si ellos quieren seguir por ese camino, ese es su derecho a estrellarse, pero no pueden obligar a estrellarse al resto de los países a la fuerza, porque sí, porque Panamá, al igual que cualquier otro país, tiene el derecho a escoger su propio destino, a diseñar su propia economía, su propio sistema tributario, sin ninguna injerencia, sin que nadie nos presione a cambiar absolutamente nada, y eso está legalmente establecido, y Panamá yo creo que debe seguir con esta iniciativa, que vuelvo y repito, felicito a la canciller por lo que ha actuado, pero podemos hacer un poquito más. Yo creo que debemos aprovechar la cumbre de las Américas, de Iberoamérica, para tocar este tema, y si se puede, dar las instrucciones a los embajadores en la OEA y en las Naciones Unidas para que también denuncien lo que está pasando. Adolfo Linares, gracias por acompañarnos esta mañana y compartir estas ideas y sus modos de pensar sobre estos asuntos relacionados con esta lista gris. De hecho, alguien de Cancillería va a estar con nosotros y más adelante vamos a que ellos nos digan qué se acordó y qué va a pasar en este año hasta septiembre de 2015.